Buenas tardes, disculpa, no había empezado. Pues estamos aquí en la casa de Dios y con la bendición de Dios. Hoy sábado, y feliz sábado para todos, con la bendición de Dios. Así es que vamos a dar la presentación aquí y buenas tardes a los que nos están viendo por las redes sociales. A ustedes muy bienvenidos. Todos los sábados estamos aquí en la iglesia de Hatton. Aquí tenemos estudio bíblico todos los sábados a las 3 de la tarde. Así que todos ustedes que nos están viendo están invitados aquí a la casa de Dios. Somos de la iglesia adventista. Así es que todos ustedes que nos ven por las redes sociales, gracias por apoyar y gracias a ustedes por venir. Hermanos, buenas tardes, y a todos ustedes que nos están viendo, ¿verdad? Estamos gracias a Dios, con un calor, pero estamos con vida. Estamos aquí en la casa de Dios, y eso es lo más importante, porque venimos ¿a qué? A la casa del Señor. Venimos a alabar, a glorificar su nombre, a eso venimos. Yo sé que la hermanita ya oró, pero siempre me acostumbro para poder orar y encomendarme a Dios para el día de hoy. Tenemos un tema que podemos hablar. Siempre hay que pedir la dirección al Señor. Voy a sacar esto y, por favor, los que quieren acompañarme, yo me voy a arrodillar. Y los que quieren acompañarme, por favor, se arrodillan, porque hay que pedir la dirección a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Rey de reyes, Señor de señores que habitas en las alturas. Tú eres el Dios altísimo, grande. Oh Dios Todopoderoso. En estos momentos, amado Dios, yo pido la dirección de su Santo Espíritu. Pido la dirección de lo alto. Porque sin usted nada podemos hacer, sin usted no puedo hacer nada, Señor. Gracias, Padre, por este día más que usted nos ha concedido, un día más de vida. En estos momentos, Señor, pido que usted abra los corazones, la mente, y usted abra todo el entendimiento, que nos dé la sabiduría, las palabras, todo, Señor, porque te necesitamos, Padre. Necesitamos que usted nos salve. Gracias, amado Dios, pido y yo me encomiendo en su santa presencia de su amado Hijo, del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues, así como todos los sábados, nosotros venimos aquí ¿a qué? ¿Venimos de vacaciones o venimos a estudiar la Biblia? A estudiar la Biblia, no de vacaciones, ¿cierto? Ok, aquí tengo. Ok, entonces, hoy vamos a estudiar. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos caracteres? Todos tenemos nuestro carácter, ¿cierto? Todos tenemos. Y Dios quiere transformar. Por eso, si ustedes se han fijado, el primer himno que dice, transfórmame. ¿Pero qué nos tiene que transformar? El Señor nos tiene que transformar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar semejante ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Cierto? Tenemos que ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, como ya hemos estudiado muchos temas aquí, pues hoy tenemos un tema: ¿cómo puedes controlar el mal carácter? ¿Por qué tenemos que tocar este tema? Porque es importante, hermanos queridos, porque cuando vamos ¿a dónde? Cuando nosotros nos vamos de esta vida, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? Nos vamos, nosotros venimos ¿a qué? Nosotros estamos de pasada aquí y nosotros nos vamos un día con nuestro Creador. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar todos nosotros? En nuestro carácter, porque tenemos que trabajar mucho en eso, porque el Señor dice en sus palabras. Ok, mis queridos hermanos. Ustedes han visto a personas que se disgustan fácilmente, ¿sí o no?
Sí, o pues el que sea, el que no haya visto, pues bien, porque creo que todos nos disgustamos fácilmente, ¿cierto? Porque no somos perfectos. Entonces, hay personas que se disgustan con facilidad y no saben controlar, no saben controlar, o sea, las emociones, no saben controlar el carácter, no saben controlar muchas cosas en ellas mismas y sufren con sí mismas, ¿cierto? Entonces, la mayor lucha que el ser humano enfrenta es consigo mismo, la mayor lucha del ser humano, ¿cierto? Vamos a definir qué es carácter, primeramente. Según la psicología, ¿no? La psicología, esto ya está hablando ya los psicólogos, entonces dice, el carácter, la manera en que la persona reacciona. Habitualmente frente a una situación dada, en cierto tipo de circunstancia, ¿ok? En otras palabras, podemos decir, cuanto a tu reacción frente a la crítica, al chisme, o a quién, a veces esos chismes que a veces pasa, ¿cierto? Entonces, o grosería, frente a una aprobación o amenaza. Porque a veces no nos podemos aguantar cuando alguien viene y de repente esta persona que ya está hablando una cosa, está diciendo, y a veces, ¿qué hace el ser humano? Se le prende, bueno, en mi país dicen se le prende el fosforito, ¿ok? O sea, se le prende y de repente ya quiere ya sacar los humos. En mi país se dice así, yo no sé, en otros. Entonces, tenemos que trabajar en eso, ¿ok? Reacciones, esas reacciones, una aprobación o amenaza. Esa manera de reaccionar forma realmente tu carácter. ¿Por qué? La manera de reaccionar forma realmente tu carácter. Si tu reacción es positiva, pues vas a tener una influencia extraordinaria, ¿cierto? Si la reacción mía es positiva, ¿qué va a pasar? Positiva con otros, voy a tener una reacción extraordinaria. ¿Con quién? Con los demás. Porque va a haber una química, va a haber una buena relación. Entre las personas que te están acusando o amenazando, ¿ok? Porque hay personas que te acusan y se amenazan con. Claro que sí, porque a veces por esa mala es. Pero la gran mayoría de las personas son reactivas. Cuando se sienten ofendidas, atacadas, reaccionan más agresivamente. ¿Es así o no es así? Sí, es así, porque hay personas que reaccionan agresivamente. Entonces, esas son emociones que tenemos que nosotros saber controlar, mis queridos hermanos, amigos. ¿Por qué? Porque esto es importante para poder trabajar aquí en la tierra cuando nosotros un día vamos a dónde? Al reino celestial. Porque Dios nos está probando ¿dónde, hermanos? O amigos, ¿dónde? Aquí es el trabajo, porque nadie, ninguno que no sea perfecto va a ir al cielo. Tiene que ser, o sea, el ser humano tiene que llegar a la perfección. Ustedes se imaginan, porque algunos dicen, no, ¿cómo yo voy a llegar a la perfección? Eso es imposible. Pero para Dios hay cosas imposibles, ¿sí o no? No, no hay cosas imposibles, porque para Dios todo es posible. Cuando nos sometemos a la voluntad del Señor. ¿Ok? Ahora, por eso tenemos que aprender de lo que la Biblia nos quiere enseñar. O sea, ¿de dónde vamos a aprender? De la palabra de Dios. Porque la palabra, a ver, cuando el Señor Jesucristo escogió a sus 12 apóstoles, ¿había personas conflictivas, sí o no? Sí, pues Pedro. ¿Quién era el fuego? ¿Quién más? Era Juan.
el fuego, dice, ¿cierto? Le dicen el fuego. Entonces, el carácter. Entonces, ¿y cómo ellos llegaron a ser santos entonces? Porque no le dirían San Juan o San Pedro. ¿Cómo llegaron a ser santos? Tuvieron que trabajar, tuvieron que vivir. ¿Con quién? Con el mejor ejemplo, Cristo Jesús. Entonces, así nosotros tenemos que poder poner en práctica, mis queridos hermanos, amigos, porque eso nos va a ayudar mucho para todo, para nuestras relaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tener un carácter para poder vivir felices en esta tierra? ¿Ok? Carácter fuerte. Por ejemplo, ¿qué es un carácter fuerte? ¿Ok? Porque si vamos a estudiar y buscamos qué significa, qué es un carácter fuerte. Entonces, es la capacidad de mantener su elección a pesar de la adversidad y se define principalmente por el autocontrol emocional. ¿Ok? Entonces, dominio propio. El carácter fuerte se define por qué? Autocontrol emocional. Dominio propio. Ahora, ¿cómo podemos dominar eso? ¿Ok? No es gritar, enojarse o con facilidad. No es eso. ¿Ok? O ser agresivo, sino dominar los impulsos del temperamento. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Aprender a dominar los impulsos. Porque si una persona, por eso que Dios nos ha hecho diferentes, qué maravilloso es Dios, porque Él nos hace diferentes a todos nosotros. Unos quizás con más carácter, otros con menos. Ustedes no se dan cuenta cuando están en un matrimonio, una esposa o un esposo, uno de ellos tiene carácter más fuerte, el otro tiene más suave. Si no, ¿se imaginan si los que estamos casados, si nos hubiéramos casado fuego con fuego, león con león? ¿Qué sería? Se armaría la guerra mundial, ¿cierto? ¿O no? Claro, porque fuego con fuego no puede estar, pienso yo, o quizás Ok, entonces tenemos que aprender a dominar. Carácter débil. ¿Qué es un carácter débil? Ahora, y dice, cuando la persona es dominada por el carácter de los demás, cuando la persona es dominada por el carácter de los demás, mostrar falta de firmeza, autocontrol y seguridad. Al enfrentar los problemas o tratar con los demás, relaciones con los demás, ¿ok? O dejarse manipular por medio al conflicto, o también dejarse manipular. Eso también, entonces, carácter débil, ¿ok? Encontramos a individuos que cuando tienen posesiones claras, cuando analizan las cosas correctas, cuando saben hacia dónde avanzan, cuando toman mano de la sabiduría que Dios les brinda. ¿De dónde viene la sabiduría, mis queridos hermanos y amigos? De Dios. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A Dios tenemos que ir, mis queridos hermanos y amigos. Porque si estamos aquí, ahora ustedes me preguntarán, hermana, ¿por qué usted está tocando este tema y la semana pasada hemos estudiado otra cosa? Es importante, mis queridos hermanos, tocar este tema. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones entre hermanos, nuestras relaciones contra amigos o contra otras personas, es importante cómo tenemos que saber nosotros, pues, como se dice, dominar ciertas cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el carácter, dice que es el carácter, tiene que ser transformado para llegar al cielo. Entonces, vamos a Santiago y vamos a usar la Biblia, pero les quiero pedir un favor. Como ustedes van a abrir sus Biblias y lo van a leer, porque hoy día a veces no está funcionando un poco las cosas y se va a ver borroso en la pantalla. Pero por favor, usemos las Biblias. Entonces, vamos a ver qué nos dice Santiago. Aquí dice Santiago 1:5. ¿Qué nos dice Santiago 1:5? Y vamos a ir a Santiago 1:5, ¿ok? La palabra de Dios. Santiago 1:5
Y ahí vamos a usar, en la pantalla se va a ver un poco borroso porque estamos tratando de transmitir, pero el problema que a veces estos aparatitos, pues hay que saber usarlos. ¿Ok? Entonces, Santiago 1:5, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, lo voy a leer. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Qué hermoso es la palabra de Dios. ¿Qué dice? Si a alguno le hace falta de sabiduría, ¿qué dice? Que hay que pedirlo ¿a quién? A Dios. Y Él lo da sin reprocharlo. Es importante. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que llevar para todos. Para todos tenemos que pedirle a nuestro Señor. Y ahora dice, ¿ok? Así que necesitamos la sabiduría de Dios. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. En el tema de manejar, por ejemplo, empresas, el tema de relaciones interpersonales, necesitamos sabiduría, ¿sí o no? ¿Cómo usted podría manejar un negocio o una empresa sin sabiduría, sin conocimiento? No me podría meter a hacer algo así. ¿Por qué? Porque necesitamos la sabiduría del Señor para manejar. Entonces hay que pedirle a Dios para todo la sabiduría. Ahora, poder tomar decisiones acertadas, no porque los demás nos dicen, no por la presión de grupo, no por una presión de grupo, sino porque tengo conceptos claros en mi vida. ¿Cierto? Tenemos conceptos claros en mi vida. Porque pienso y actúo con madurez. Y de esa manera puedo decir que tengo un carácter fuerte. De esa manera. Porque actuamos con madurez. Cuando tomamos decisiones, mis queridos hermanos, tenemos que tomar decisiones como adultos, pero con madurez. Pero también hay que pedirle al Padre la sabiduría para tomar decisiones, ¿sí o no? Claro que sí hay que pedirle al Padre, porque Él tiene todo. Entonces, siempre todo hay que pedirle a Dios, mis queridos hermanos y amigos. Entonces, las personas de carácter débil fácilmente se dejan llevar por comentarios, por opiniones de otros o por la presión de grupos, ¿cierto? Oren. O sea, yo digo, oren a Dios para que Dios te dé un carácter fuerte en este sentido. ¿Para qué? Para que Dios tenga un carácter fuerte, con firmeza para tomar decisiones, para tomar todo. Entonces, en cuanto a la relación con las otras personas, podemos hablar de un buen carácter o un mal carácter. Ese buen carácter es la manera como nosotros nos relacionamos con los demás. Es como nosotros nos presentamos en forma simpática. ¿Han visto a esas personas que cuando se presentan en forma simpática es agradable? Porque ¿qué haríamos si yo me presentara en forma de mal? ¿Ustedes cómo lo tomarían? Pues esa hermanita, qué mal, ¿cierto? Mis queridos hermanos, tenemos que tener una relación muy bonita entre todos nosotros, porque somos de un solo Padre. El Padre Celestial que está arriba, y tenemos que ser transformados aquí. Entonces es importante también tocar entre estos temas, a pesar que hacemos diferentes estudios aquí, ¿cierto? Ahora, empática con los demás. Simpáticos. ¿Por qué somos agradables con los demás? ¿Qué? Porque un simpático es agradable con los demás. Empáticos. ¿Por qué tenemos las necesidades de otros? Porque nos ponemos en los zapatos de otros. ¿Por qué? Claro, porque cuando alguien está pasando por cosas, ¿acaso usted no me va a decir que su corazón no se conmueve y se pone en los zapatos de la otra persona? Claro que sí, porque a veces, ¿por qué? Porque, ¿y quién nos da eso? ¿Quién nos pone eso en el corazón? Es el Padre. Es el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos compasión por los demás. Hasta incluso por personas que tienen este mal carácter. ¿Por qué? Porque hay que orar mucho.
aunque otros no, quizás tenemos peores, no lo sé. Así que Dios nos quiere ayudarnos para que tengamos esa experiencia, para que seamos personas con buen carácter, así como Jesús lo fue, nuestro amado Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, creo que yo estudiando la Biblia he visto que el Señor Jesucristo se ha enojado cuando estaban vendiendo cosas en el templo, pero estaban en casa del Señor vendiendo cosas que Dios por eso se enojó, pero eso no quiere decir que el Señor estaba de un carácter mal, sino que siempre se acercaba compasivo, bondadoso, amoroso hacia los demás. Tenía misericordia por todos. Así nosotros también tenemos que tener misericordia por todos. Porque Él nos enseña. ¿Cómo se lo enseñó a los discípulos? Todo aquel que pasa por las manos de Jesús es transformado. ¿Por qué? Porque sus discípulos, tenemos el ejemplo de los apóstoles, han sido transformados por el poder de Dios, porque vivieron, comieron con el Señor Jesús, caminaron con Él, imitaron todo lo que el Señor Jesús hacía, ¿sí o no? Por supuesto, imitaron. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Imitadores de Cristo. Porque si no desarrollamos esas cosas, entonces, ¿cómo lo podemos hacer aquí? ¿Cómo vamos a ir al cielo y lo vamos a trabajar ahí? No, mis queridos hermanos, tenemos que hacerlo aquí, ahora. Entonces, tenemos que hacer cambios en la vida. ¿Ok? Ahora, como se lo enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan de Pedro? ¿Cómo era Pedro, el apóstol Pedro? Un hombre impulsivo, intolerante, agresivo, conflictivo, que incluso estaba dispuesto a dejarse llevar en forma reactiva frente a la amenaza de alguien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba ahí. Él reaccionaba así con un impulso, ¿no? Y reaccionaba muy mal. Entonces, porque no pensaba las cosas, antes de que él reaccionara, no pensaba las cosas. Ahora, ¿recuerdan cuando saca una espada para cortarle la cabeza a alguien? ¿Recuerdan esa parte? Donde cuando están en el Getsemaní, de repente, no me acuerdo si es en el Getsemaní, pero saca una espada para cortarle en el Getsemaní, para cortarle a alguien, pero así de rápido. Le dio que le viene a agarrarle al Señor Jesucristo y saca la espada y su reacción, una reacción bien terrible. Entonces, la persona se corrigió, pero lo que estaba intentando es cortarle la cabeza. ¿Quién intentaba cortarle la cabeza? El apóstol Pablo intentaba cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos tenían a quien apresar a Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ese era el pescador, o sea, el apóstol Pedro. Un pescador indocto, pero por la gracia de Dios fue transformado. Mis queridos hermanos, así como el Señor Jesucristo transformó a esos apóstoles, a mí me impresiona, ¿saben quién? Juan me impresiona, Pablo, me impresiona Pedro. Con todo eso, cuando uno hace el estudio, wow, cómo esa transformación. Y yo le pido a Dios que me transforme, porque sin transformación nadie irá al reino de los cielos, sin transformación. Así es que tenemos que orar mucho para que el Señor nos ayude. Ahora mira, del apóstol Pedro, lo que se dice. Porque predica un sermón y se convierte en ¿cuántos? 3,000 personas. Mis queridos hermanos, un apóstol que era un carácter terrible que tenía. Y de repente predica la palabra de Dios y se convierte en 3,000 personas. Por supuesto que ha tenido que vivir con el Señor Jesucristo. Después, ahí vamos a leer Hechos 2:41. Hechos 2:41, la palabra de Dios. Vamos a usar la Biblia aquí. Hechos 2:41. Vamos. Y ustedes, por favor, lean sus Biblias, porque aquí
Como ya vieron la pantalla, solamente para los que transmitimos se va a ver bien por ahora. Lean en sus Biblias, Hechos 2:41, dice la palabra de Dios. Estoy aquí, bueno, aquí dice la palabra. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían de las cosas en común. Perdón, estoy leyendo, me equivoqué, el 44 he leído, perdón. Tengo que leer el 41. Ok, el 40, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas al apóstol Pablo. Ahora sí vamos a ir a Hechos 4:4. Hechos 4:4. Vamos a Hechos 4:4. Dice la palabra de Dios. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000 hombres. Por si acaso, yo estoy leyendo la Biblia de la versión 2000, la Reina Valera del 2000. ¿Okay? Y lo que tenemos ahí en las pantallas es del 1960. Ok. En otros eran 5,000. Este es un apóstol transformado por el poder de Dios. Queridos hermanos y hermanas, Dios quiere que a nosotros transformarnos en todas nuestras relaciones, en pareja, en hogar, con los esposos, esposas, nos quiere transformar, todos. Pero va a depender de quién, mis queridos hermanos. ¿De quién? De nosotros mismos. Si queremos, tenemos ese deseo en el corazón, va a depender de nosotros mismos. Dios nunca nos va a obligar el Señor, pero tenemos que nosotros poner de cosas de nuestra parte, pedirle, Señor mío, yo quiero ser transformada por tu poder. Así como el apóstol Pablo, Juan y todos los otros discípulos, mis queridos hermanos, eso, porque Dios quiere. Pero nunca nos va a obligar, nunca nos obliga, siempre Él es amoroso. Entonces, eso quiere el Señor. Hay esposos que tratan mal esposas que tratan mal a sus maridos y maridos que tratan mal a sus esposas. Lo he visto hace muchos años, cuando yo pues tenía 15 o 16 años, yo trabajaba ahí en un supermercado. Y como yo llenaba arroz y pesaba, pues yo obligaba a mi jefa que trataba muy mal a mi esposo. No quiero decir nombres, pero trataba muy mal. Ya murió esa familia, pero yo me sorprendía y eso me acuerdo. Entonces nosotros no tenemos que ser así, tenemos que tratar bien unos a otros. Esposos y esposas, respetarse y amarse, como el Señor lo pide, ¿no? Entonces, en el hogar es precisamente donde se demuestra nuestro carácter. En el hogar se demuestra quiénes somos. Nosotros con los hijos, esposos, en el hogar se demuestra. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Es así o no? Es así, porque en el hogar se nos conocemos. Cuando con la convivencia vivimos, nos conocemos. Solo tu familia sabe que quizá tú tienes problemas de carácter. En este caso, la esposa o el esposo, ¿cierto? O los hijos, solamente la familia sabe. Pero nadie acuse a nadie. No hay que acusarse uno al otro. Porque todos los que estamos aquí podemos comenzar una transformación, queridos hermanos, todos. Porque no somos perfectos. Una metamorfosis. La metamorfosis que la oruguita, y de hecho, cuando yo cuido a niños, el niño que cuido tiene un librito, y yo le leo de la metamorfosis, y de ahí me acuerdo, porque de ahí viene la oruguita que se come la manzana, y así sucesivamente hasta que llega a la hoja, y después de la hoja llega a ser una bella mariposa, una bella butterfly, bonito, de color. ¿Okay? Entonces, transformados como esa bella mariposa. O sea, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, así es que no nos tenemos que acusar. Una metamorfosis.
en nuestra vida para la gloria y honra del Señor. ¿Por qué? Porque Él es lo que Él quiere, el Señor, nuestro Dios. Eso es tan impactante, tan arriesgado en nuestra vida, en nuestro ser, que lo transmitimos incluso a nuestros hijos desde pequeñitos. Mis queridos hermanos, llevo como casi 16 o 17 años trabajando con los niños. Y los niños me han enseñado muchas cosas, porque dicen, yo he aprendido mucho de los niños. Una de las cosas es a tener paciencia, amar. ¿Por qué? Porque los niños se demuestran el amor natural, la paciencia. Entonces, tenemos que llegar a ser como niños, como el Señor Jesucristo quiere. Pero tenemos que querer. Si no hay ese deseo en el corazón, ¿qué dice? Pídatelo al Señor para que ponga el deseo. Si alguno de ustedes está pasando, o los amigos que están viendo por las pantallas, está pasando por estas cosas, pídanle a Dios, porque Dios todo lo puede en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios, porque tiene hijos transformados, seres humanos que vivan bien. Y es muy importante, porque a veces nunca tocamos este tipo de temas, pero es importante hablarlo. Entonces no pasemos a los niños, porque los niños son imitadores, o no son así, imitadores, imitan todo, son como una esponjita que lo absorben todo. Los bebés pueden sufrir de furia y de ira. ¿Por qué? Porque lo aprenden de nosotros, de los padres, lo aprenden. ¿Ok? La Asociación de Psicología, o sea, la Asociación Americana de Psicología, establece que la ira es un estado emocional variable desde una ligera interacción hasta una furia muy intensa, violenta. Eso dice. Y esto se acompaña de cambios corporales. El aumento de los niveles de adrenalina y la aceleración de los latidos del corazón. Es así, cuando una persona se pone furiosa, se enoja, ¿acaso no le pone hasta la carita roja, se le pone acá? ¿Por qué? Porque se le pone como un fuego ahí. Entonces, tenemos que saber controlar eso. ¿Ok? Quizá estoy hablando para una persona que tiene problemas de carácter, pero hoy Dios quiere cambiar tu vida, mi querido amigo, amiga, o hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Porque Dios quiere transformar, una transformación como la metamorfosis. En este caso, la mariposa, ¿no? ¿Cuántas personas pierden el trabajo por el carácter? ¿Han escuchado? Sí, muchas personas pierden porque no hay paciencia. Entonces, el concepto de madurez, ¿qué es un concepto de madurez? El diccionario dice que madurez es el control de madurez. Una persona madura se controla a sí misma, una persona madura. Eso también, la Biblia lo demuestra o no, lo denomina como dominio propio. La Biblia lo denomina como dominio propio. Y eso es un don maravilloso que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da a todos que queremos ponernos en las manos de Dios. El Espíritu Santo nos puede dar eso, porque nos ponemos en las manos de Dios. Hay personas que tienen 70 años y no saben cómo controlar sus emociones. Y jóvenes que tienen 15 o 17 años y saben cómo controlar. Incluso hasta un joven de esa edad sabe cómo controlar. Entonces, sus emociones. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia ahora. Dice Proverbios 21:19. Vamos a leer ahí Proverbios 21:19. Vamos todos a las Biblias, Proverbios
21:19. La palabra de Dios dice, es mejor morar en el desierto que con la esposa rincillosa e iracunda. La palabra de Dios dice, o sea que es mejor ¿dónde morar? En el desierto. ¿Y qué encontramos en el desierto, mis queridos hermanos? En el desierto no hay nada. En el desierto nos morimos de calor, creo que es cierto. Más calor que aquí. Pregunto, ¿qué hay en una tierra desierta? Nada. Lo que está diciendo es este versículo, es preferible vivir así, o sea, vivir en el desierto, que con una mujer que todo el tiempo está buscando rencillar. O sea, en esta palabra diríamos bla, 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 o no sé, rencillar, ¿entienden? Entonces, que todo el tiempo está expresando su ira, conflicto. ¿Han escuchado eso? Ahora, vamos a poner eso el ejemplo en una mujer. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres? Esto también se aplica para los hombres. Se aplica para hombres y mujeres, mis queridos hermanos o amigos. Aquí se han hecho estudios científicos que es lo que a los hombres le molesta más de una mujer. ¿Qué es lo que le molesta más de una mujer dice los estudios científicos? ¿Qué es lo que le molesta? Dice, y todos estos estudios han revelado de una manera indiscutible la cantaleta, o sea, la cantaleta, ¿cierto? ¿Saben lo que es eso? La rentilla se han convertido en la peor cosa que los hombres ven en la mujer. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tenemos que bajar eso. ¿Por qué? Porque no nos pueden... ¿Qué pasa? Que cuando estamos ennoviando, cuando somos novios, y demostramos bonito, hola y todo, ¿y qué pasa cuando nos casamos? Ahí sí que estamos todos rencillando, la por aquí. No. Entonces, Dios, esto se aplica para mujeres y para hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer cambios. Tenemos que hacer cambios, pero poner de nuestra parte. Ahora, queridas mujeres, podemos convertirnos en una gran mujer con la bondad y o sea, unos labios amables, que también nuestros oídos, que de nuestras bocas salgan palabras agradables, y todo. Y eso con todos, no solamente con el esposo, la esposa, con los hijos, con todo, en todos sentidos. ¿Ok? Después, este mismo texto podemos poner para los hombres, o sea, lo que ya hablamos, para los hombres, en Proverbios 21:19, que lo acabamos de leer. ¿Cuántas mujeres tienen que lidiar con un oso en la casa? O con un león. ¿Un ogro? O con un ogro, no lo sé, pero con un león. ¿Cuántas mujeres? Pues muchas, ¿cierto? ¿Y cuántos hombres tienen que lidiar con una serpiente en la casa? ¿No? O con una leona en la casa. ¿Cuántos? Muchos. Entonces tenemos que cuidarnos, porque todos estamos vistos a los ojos de Dios. Quizás para nosotros es fácil, es divertido, pero estamos viendo vistos por nuestro Señor. Así es que tenemos que crear hábitos muy bien. El mal hábito de la ira. ¿Ok? El mal hábito de la ira. Dice, cada vez que te enojes, ten por seguro que no es únicamente un mal del momento, sino que también has acrecentado un hábito. Entonces hay que tener cuidado de acrecentar esos malos hábitos. ¿Okay? Daña la salud y las relaciones personales. Claro que sí, daña la salud y las relaciones personales.
El famoso estudio de la Universidad College de Londres muestra que formar un hábito toma un promedio de 76 días con un rango real que va desde hasta 18 hasta 254 días. ¿Ok? Y no desde 14 repeticiones. Ok, mínimo 18 días para acciones más sencillas. Las acciones más sencillas, dice mínimo 18 días, acciones más sencillas. Promedio de 66 días para que una conducta se vuelva automática. Para que una conducta se vuelva automática. Porque tenemos que ponerlo en práctica. ¿Wow? 66 días. ¿Ves? O sea, que si, un ejemplo. Si yo por decir quiero hacer ejercicio, si no tengo el hábito de hacer ejercicios, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que practicarlo los 66 días, tengo que practicarlo. ¿Para que se convierta en qué? En un hábito. Para que se convierta en un hábito, porque no tenemos que practicarlo, porque si no ponemos en práctica las cosas, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, ¿para qué venimos aquí a la casa de Dios? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? De tener un carácter mejor, un carácter bueno. ¿Para qué? Para solamente por querer. No, mis queridos hermanos, para ir un día ¿a dónde? Al reino de los cielos con Cristo. Porque cuando Cristo venga en las nubes del cielo y Él nos vea a todos sus hijos ahí, ¿acaso todos se van a ir? Los están transformados en un abrir y cerrar de ojos. Transformados, pero ¿dónde? Transformados mi carácter, mis acciones. Aquí adentro, lo que hay, sacar, perdonar. Todo eso, mis queridos hermanos. Eso es el plan. Después, máximo, el otro era 66, y el otro dice máximo, hasta 254 días para los comportamientos más complejos. Comportamientos más complejos. Todos tenemos comportamientos complejos, todos, mis queridos hermanos. Entonces tenemos que trabajar. ¿Cuánto? 254 días tenemos que ponerlo en práctica. Si yo tengo un comportamiento complejo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerlo en práctica. Mis queridos hermanos, no es fácil. No es fácil, porque yo les digo por experiencia, hay cosas que ustedes me podrán ver tranquila todo, pero hay cosas que lo he tenido que poner en práctica. Porque tengo que ver esto, estar en una balanza. Cuando uno está casada, uno no nace sabiendo estar casado, porque uno aprende, ¿cierto? Entonces, uno está viendo, cuando uno vive, se da cuenta de las cosas. Y a veces hay momentos donde yo explotaba, pero tenía que yo controlar. Y sabes que no me era fácil. Tenía que pedirle a Dios, Señor, ayúdame, por favor. Porque ya de partida, mi esposo tiene un carácter más fuerte. ¿Ok? Y entonces, imagínate con otro león pequeño ahí. ¿Ah? Un león grande y un león pequeño. ¿Me entienden? Entonces, no. Y Dios, pedirle, Señor, ayúdame a transformar mi carácter, ayúdame a transformar las cosas que no puedo, pero hay que pedirse para que nos dé ese deseo, para que Él ponga ese deseo en el corazón, porque si no, no vamos a poder. Sin la ayuda de Dios, no. Ok, y después eso dice, entonces 254 días para los comportamientos más complejos. Ahora, ¿cuántas veces nos enojamos por cosas sencillas? Mis queridos hermanos, creo que todos nos enojamos por cosas sencillas, ¿sí o no? Sí, hasta por una toalla que no se guarda nos enojamos. Por un plato que no se lava nos enojamos. Entonces hay que tener cuidado. Hasta ya lo dije, una taza o un plato. Si tu esposo no lavó la taza, se enoja. Si tu esposo no guardó la toalla, se enoja. Entonces, no. Tenemos que poner qué cosa. Si el esposo o la esposa no lavó la taza, no se enoje por eso. Lávalo usted. Aprendí eso. A mí me pasó con mi esposo, que mi esposo, esa costumbre que yo, no sé si está mal, pero soy bien, me gusta la perfección, ¿ok? Y en mi casa, que me entraba con los zapatos adentro,
y yo tenía todo el piso limpio. Y de repente le digo, no, tienes que sacarte los zapatos y ponerlos ahí. Y le repetía, pero después que ya me cansé, él seguía entrando. ¿Qué hice? ¿Sabe qué un día? Estudiando la palabra de Dios, me di cuenta que no. Y yo soy la que, cuando él deja sus zapatos por ahí, yo voy a ser su recogedora de zapatos. Yo voy a ser su recogedora de toallas y de cosas. ¿Hasta que? ¿Por qué? No voy a hacer eso porque después un día él me miró que lo hacía y él lo hizo. Después ya él vio, oh, y ahora no hay ese problema. Son pequeñas cosas, mis queridos hermanos. A veces no nos tenemos que buscar por pequeñitas cosas. Hay que tener cuidado. Hay que respetarnos y amarnos. A veces peleamos por cosas pequeñas. Cuando nosotros podemos hacer las cosas sencillas. Cuando nosotros podemos hacer las cosas sencillas. Evita conflictos. O sea, yo evito conflictos al recoger los zapatos de mi esposo, ¿cierto? Y ahora él lo pone en su lugar y eso. Y mira, no hay conflicto. Al principio sí, pero que empecé a guardar los zapatos, ya no hay. ¿Por qué? Porque mejor evito conflictos. Ahora dice, Efesios 4, 31, 32. Vamos a Efesios. Y ahí lo vamos a leer. Efesios 4, 31 y 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos hable la palabra de Dios. 4, 31 al 32. Dice la palabra de Dios. Dice, libraos de toda amargura, enojo, ira, grito, maldicencia y de toda malicia. El 32. Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonaos unos con otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Como también Dios perdonó en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Que dice Efesios 4, 31, 32. Que tenemos que perdonarnos en Cristo, que tenemos que ser compasivos. Ahí está hablando la palabra de Dios. O sea, que nos libremos de toda amargura, enojo, ira, gritos. No tiene que existir eso en un hogar, en un matrimonio. Tenemos que llevarnos bien. Y el que quiera gritar, por favor, salga afuera de su casa y vaya a gritar afuera. Pero no lo haga delante de sus hijos, delante de su esposa, porque los niños imitan todas las cosas. ¿Ok? Es el peor ejemplo. Después dice, ahí mismo, el 32 que lo acabamos de ver, que dice ser benignos, compasivos, y tenemos que ser unidos. Y ahora que dice Efesios 5, 1 al 7, Efesios 5, 1 al 7, dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué dice Efesios 5, 1? Que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante armonía. O sea que tenemos que imitar a nuestro Señor. Los discípulos imitaron al Señor Jesucristo. Por eso que ellos vivieron 3 años y medio con el Señor Jesucristo, imitaron. Y tenemos que volvernos imitadores de quién? De Cristo, no del vecino, no de la esposa, no de otra persona, de Cristo, porque Él nos va a enseñar, Él nos va a ayudar. ¿Ok? Mis queridos hermanos, entonces, ¿es importante tener relaciones, buenas relaciones con los demás, sí o no? Sí. Bien, es importante. Por eso, mis queridos hermanos, ahí que dice, ahora vamos a ir a Mateo 7:12. ¿Qué dice Mateo 7:12 acerca de las relaciones? Mateo 7:12. 7:12. Porque me dan un segundo. Mateo 7:12. Sí, dame un segundo que se me escapó mi
Se me cayó la... Se me cayó el libro. Entonces tenemos que aprender muchas cosas de acá. Perdón. Disculpen, pues, dame un segundo, se me escapó mi... Aquí está. Me enfoque. Mateo 7:12. Vamos a ver. Mateo 7:12 dice la palabra de Dios. Así todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la ley de los profetas. Mateo 7:12. Ah, no, perdón. Estoy leyendo el 6. Sí, Mateo 7:12, aquí está, me equivoqué. No he leído, aquí está. Dice, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Mateo 7:12. ¿Ok? Oh, perdón. De nuevo, disculpen, yo estoy viendo mal acá. Estoy leyendo el 7:7, perdón, el 12 dice, así todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacerlo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. Ahí leí Mateo 7:12. Entonces, que las relaciones son muy importantes para todos nosotros, como hermanos, amigos, como todos. Dice, aquí, listo, aquí hay un experimento. Aquí hay un experimentado evangelista. Voy a leer esto. Dice, organizaba seminarios acerca del estrés como introducción de las reuniones evangelizadoras en las ciudades. Dice, en su encuesta le pedía a la audiencia que enumerara cuatro o cinco frases que les causaban más estrés a la audiencia. Surgían varias categorías generales: salud, dinero, trabajo, relaciones, etc. Antes de completarla, uno de los ayudantes vino que el orador ya había preparado antes unas transparencias para analizar las relaciones, como la frente como número 1. Cuando le preguntaron, el pastor explicó que por su experiencia sabía que las malas relaciones siempre eran causa primera de estrés. Sean problemas con el cónyuge, los niños, los jefes, los asociados, en el trabajo, los vecinos, los amigos, los enemigos, la gente tiende a ser el principal generador de estrés. En contraste, cuando las relaciones son positivas, son una poderosa fuente de satisfacción. Esto parece ser igual en cualquier cultura. La gente nos hace felices o nos hace miserables. ¿Okay? En cualquier cultura. Y ahora, ¿qué podemos aprender de esas relaciones? Completamente humilde y manso. ¿Tenemos que llegar a ser humildes y mansos o no? Sí. ¿Quién era humilde y manso? ¿Quién de sus apóstoles, quién de sus profetas de Dios? ¿Quién fue? Hay uno en la Biblia. Moisés. Ahí tenemos de ejemplo a Moisés.
Entonces, por eso, mis queridos hermanos, aquí vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Leer Efesios 4, 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Vamos a Efesios, leemos. Efesios 4, 1 al 3. ¿Ok? Efesios, dice la palabra de Dios. Así yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, a que fuisteis llamados. En 2, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros en amor. Y el 3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Que guardar, dice, solicito en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Tenemos que nosotros, mis queridos hermanos, en el hogar primero, ser el ejemplo como esposas, esposos para los hijos. Y tenemos que aprender a guardar esa tranquilidad, no gritos, no insultos, no otras cosas de eso. Tenemos que aprender a separar estas emociones que a veces destruyen familia, o esas palabras que salen de la boca que golpean más que un golpe. Tenemos que aprender a separar todas esas cosas. Si alguno de nosotros tenemos problemas, como esas características que lo hemos estudiado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al Padre. Mis queridos hermanos, lo digo por experiencia. Pidamos a Dios, porque Él es el único. Cuando usted está enojado, por favor, mejor es que así, te cierra la boquita. ¿Por qué? Porque es mejor. Porque cuando uno está enojado, ¿qué hace? Salen palabras agresivas, salen palabras muy fuertes. ¿Y qué pasa? Herimos a los demás. Y eso no tiene que pasar. Herimos a los hijos, al esposo, a la esposa, a todos. Tenemos que tener ese control. En el hogar tiene que haber eso. Y el ejemplo, papá y mamá cuando hay pequeños, ¿cierto? Ahora, vamos a ir lo que dice acá, lo que dice Salmos. O sea, en Salmos, que podemos aprender de las acciones, o sea, de nuestras acciones. Por ejemplo, ahí tenemos de Abigail y David, ¿no? En situaciones tensas, difíciles, cuando ellos pasaron, ¿o no? ¿Ok? Aquí primero voy a leer eso. Dice, la historia de David, Nabal y Abigail. Provee un ejemplo excelente de interacción social. David envió soldados a Nabal con un pedido sonoro. Hemos protegido a tus hombres y a tu propiedad. Danos lo que puedas encontrar. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Primera de Samuel 25, 7, 8. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Si lo estoy buscando acá. Samuel 25, 7, 8. Primera de Samuel 25, 7, 8. Déjenme tomar un poco de agua. Entonces, dice la palabra de Dios. Estoy leyendo Primera de Samuel 25, 7, 8. ¿Ok? Dice, hace poco supe que tienes esquiladores. Ahora a tus pastores que han estado con nosotros, nunca los
nunca los tratamos mal, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmel. El 8, dice el 8, pregunta a sus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, halléis estos jóvenes gracia en tus ojos, ya que vinidos en un buen día. Te ruego que des lo que tengas, amando a tus siervos y a tu hijo David. Ahora, pero Nabat no conocía bondad ni diplomacia, sino que era un hombre rudo y perverso. ¿Era así o no? Un hombre rudo y perverso. Otras traducciones usan términos como áspero, grosero, descortés, irritable y tasco. Y él demostró estos rasgos ante los guerreros de David. En contraste, nota la actitud de David, aunque él tenía poder militar, su mensaje mostraba humildad, deseando que Nabat tuviera larga vida y buena salud y presentándose como tu hijo David. O sea que, ¿quién demostró ahí la humildad? David. ¿Por qué? Por eso hay un tema que aquí, hermanos, ¿por qué Dios escogió a David? Desde muy pequeño, o sea, desde que era un pastor de ovejas. Porque tenía un acercamiento con Dios, un corazón conforme a Dios. ¿Se acuerdan de los hermanos de David, todos altos y todos que dicen la palabra de Dios? Pero ninguno de ellos escogió. Porque ¿qué había en sus corazones de ellos? Aspereza. Había esas palabras. Él era un chiquitito, quizás un poco más grande que yo, no lo sé. ¿Me entiendes? Pero el corazón que tenía. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Mis queridos hermanos y amigos, nosotros venimos aquí a la casa del Señor para aprender. Venimos a esta escuela de Cristo para que el Señor nos enseñe, porque necesitamos ser enseñados por Cristo. Necesitamos imitar a Cristo, porque si no aprendemos aquí, ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Va a repetir la misma cosa? O sea, primer grado. No, mis queridos hermanos, tenemos que aprender de todo. Aquí estudiamos de profecías, aquí estudiamos de todo. Pero tenemos que aprender también con nuestras relaciones, con el carácter. Es importante porque Dios tiene hijos. ¿Qué clase de hijos está buscando el Señor? Aptos, hijos que tengan ese deseo de hacer cambios en su vida. Eso es lo que está buscando Dios. Y nosotros venimos a su escuela a aprender. Entonces tenemos que imitar a Cristo Jesús, aprender a tener paciencia, ser amable, bondadoso con los demás. ¿Por qué? Porque todo, dice que los ángeles están anotando todo, y están llevando el informe arriba. Entonces estamos siendo anotados. Tenemos arriba, ahí un cuaderno donde estamos las cosas buenas y las cosas malas. ¿Y qué es lo que tenemos más? ¿Cosas buenas o malas? Porque estamos como el pueblo de Israel, sin ofender a nadie. Estamos como el pueblo de Israel, que no obedece, sigue la misma cosa, ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa si yo salgo de aquí? Me voy a mi casa. ¿Y qué pasa si no llego a mi casa? Y en el trayecto pasa una cosa, un accidente, algo. Hasta ahí llegó, hasta ahí se cerró la puerta de la gracia. ¿Para quién? Para mí. Mis queridos hermanos, entonces tenemos que poner en práctica todo lo que Dios nos enseña. La próxima semana vamos a continuar con esto. La próxima semana tenemos un tema también muy importante
que por favor les pido que estén a las 3, porque tenemos un tema muy importante que vamos a hacer. Vamos a tener un especial la próxima semana. ¿Ya? ¿Ok? Así es que vamos a agradecer a todos los que nos están acompañando, a todos los que nos están acompañando aquí. Gracias a ustedes que nos están viendo por las redes sociales. Gracias por sus apoyos. Gracias por todo. Y a ustedes, hermanos queridos, que vienen siempre aquí a apoyarnos, a los visitas, a ustedes que nos están viendo por las redes sociales, les invitamos a que todos los sábados aquí en la iglesia tenemos estudio bíblico, estudiamos diferentes cosas a las 3 de la tarde. Entonces, para que usted nos acompañe, de esa manera estamos siendo educados por el Señor, es porque queremos una transformación en nuestras vidas. Nadie somos perfectos, pero venimos con un corazón humilde, con un corazón contrito en las manos del Señor, nos ponemos en la voluntad del Señor. Mis queridos hermanos, me quieren acompañar a hacer una oración de rodillas y después vamos a pasar con los himnos para darle gracias a Dios y para que Él sea quien nos transforme. Los que quieren arrodillarse. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, amado y bendito Dios del cielo. Gracias, Padre. Gracias por este día más de vida. Gracias porque usted nos ha dado la salud, la vida. Hoy día nos ha dado el privilegio de estar aquí en su casa para alabar, glorificar, para aprender cosas, Señor. Porque todos los días venimos, Señor, todos los días aprendemos algo, Señor. Y también venimos a aprender, Señor, porque somos estudiantes. Somos estudiantes acá, Señor. Venimos a estudiar en la escuela de Cristo. Señor, en estos momentos, Padre amado, yo quiero pedir una oración especial por unas personas, Señor. Estas personas que están, la hermana Gloria, que está en el hospital, que ha estado de emergencia llevada, Señor. Te ruego por ella, Señor, por su vida, por su salud, Señor. No sé lo que no sé lo que tiene dentro de su estómago o los problemas que tiene, pero te ruego, Señor, que pongas tus manos sobre ella, Señor, para que ella pueda tener esas fuerzas, Señor, y que ella se pueda alimentar bien, Señor. No sé cuáles fueron los motivos, Padre amado, pero te ruego por ella. También te ruego por Ana, Señor. Ella se quiere, Ana, que ella siempre también nos está viendo, te ruego por ella, por su vida espiritual, por su salud, porque ella también se encuentra en casa, pero no puede caminar, no puede venir por el tema de sus piernas, Señor. Amado y bendito Dios, ayúdala, Señor, dale fuerza, Señor, dale sus ánimos, Padre amado. Ayúdale para que ella tenga ese primer amor, Señor, como el primer día. Que no se desanime, Señor, sino que siga en las manos del Señor Jesucristo. Te ruego también, Señor, por aquellos todos que están en los hospitales, en las convalescencias, que, Señor, algunos se encuentran solos, Señor, no tienen familiares. Te ruego para que usted les acompañe, Señor, pero también para que mande hermanos, para que esas personas sean instruidas por tu palabra, amado Dios. Te ruego también por ellos, Señor, para que les des ese ánimo, esas fuerzas, ayudes en todos, tus emociones, en todo, Señor. También por mis hermanos que estamos aquí presentes, por cada uno de ellos, Señor, porque cada uno de nosotros sabemos, Señor, las dificultades que tenemos, los problemas. Ayúdanos a cambiar, Señor, en las cosas que tenemos que cambiar. Usted ponga ese querer, ese deseo en nuestro corazón, Señor, porque queremos ser transformados por el poder de Cristo Jesús, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Padre. No sabemos lo que nos espera esta semana, pero yo te encomiendo a mis hermanos en tus manos, Señor. Encomiendo a mi familia también en tus manos, Padre, y a todos los que nos ven por las redes sociales. Si alguno está pasando problemas, dificultades, Señor, también te pido que les ayudes, Señor. A todos ellos les des esa fuerza. A esos países que están pasando también dificultades con esos ríos, en lugares que está lloviendo, que está viendo muchas cosas, Señor, o derrumbes, o en lugares que está haciendo calor, Señor, te ruego también por ellos, Señor, para que usted tenga misericordia, Señor, piedad, y usted pueda ayudar a
a esos países también, Padre. Así también con los gobernantes, Señor, de esta tierra, para que usted también toque sus corazones, a ellos y a todos, Señor, a los líderes, pastores, a todos, Señor, a todos los que sirven a tu casa, Padre amado. Ayúdales en todas las necesidades y, Señor, en todo lo que ellos necesitan ser transformados también. Gracias, amado Dios, gracias por esto. Gracias porque usted siempre está con nosotros y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Mis queridos hermanas, les quería decir, tenemos una comida, pues para siempre, pues hay una comida, pues que quieren quedarse, tenemos una cena que siempre hacemos. Así es que gracias a las hermanas por su apoyo que siempre están ayudando. Muchas gracias. Gracias a los que nos están viendo por las redes sociales también. Muchas gracias. También quiero anunciar que vamos a hacer preguntas, pero no hoy día. Vamos a hacer en una lección las preguntas también ustedes que nos están viendo por las cámaras, nos pueden escribir ahí un mensaje acerca de la palabra de Dios, o sea, preguntas. Vamos a hacer preguntas para los que están aquí. También tienen preguntas, por favor, anoten sus preguntas y vienen con sus preguntas y vamos a responder a las preguntas, porque también siempre es bueno hacer preguntas de la palabra de Dios, ¿cierto? Como siempre lo hemos estado estudiando también antes con las preguntas, ¿se acuerdan? ¿Ok? Que a ustedes, mis queridos amigos, que nos están viendo con las cámaras ahí, aquí el Padre Celestial, Dios, nuestro Señor, quiere transformar tu vida. Pero si hoy oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Dios, porque Él quiere hacer cambios con todos nosotros y quiere que seamos unos hijos para el Señor, para ir a la nueva tierra. Mis queridos amigos que nos están viendo, aquí en este mundo no encontramos nada, porque en este mundo tanto sufrimiento, dolor, pero tenemos una esperanza en Cristo Jesús y Él es el que quiere transformar tu vida, la mía. Todos los que estamos aquí venimos para eso. Así es que te invito para que el que usted quiere hacer estudio bíblico, tenemos aquí todos los sábados a las 3 de la tarde para poder aprender de las cosas de Dios. Yo sé que quizás algunos de ustedes sean de otra denominación, así, pero siempre tenemos que aprender cosas de lo que dice la palabra de Dios, como dice, como lo enseñó el Señor Jesucristo. Así es que quiero agradecer a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por vernos, gracias por sus mensajes, gracias a todos ustedes y todo, pues nos vemos la próxima semana, a la misma hora, en este canal. Gracias. Amén. Amén.